En las redes hay descerebrados que dice que para ser rico hay que dormir poco. El sueño es un taller de reparación y restauración de todo lo que gastamos durante el día. Dilatadores nasales no sirven para nada. Tuvimos un grave problema con una persona. Esta pieza le cayó y se la tragó. Tuvo que ir a urgencias a operar. Hay muy pocos adolescentes que duerman 9 horas. Es el grupo de la población que más menosprecia el sueño. Tomamos 4 Red Bulls, pues es como tomar 20 cafés o meternos 2 líneas de coca. En alguna situación este estímulo es necesario, no para diversión. No sabemos interpretar lo que soñamos. En las redes tendrás muchas opiniones y yo te recomiendo que no te lo creas. Epilepsia es un nombre que tiene demasiada mala prensa. Son convulsiones, crisis, tienen una causa que si las tratamos bien pueden mejorar. Cada vez que hacemos una apnea, el oxígeno que entra en nuestro cerebro baja, nos sube la tensión que puede afectar a nuestro corazón y provocar un infarto cuando dormimos. Bienvenido, doctor. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte por aquí. Bien. Siempre empezamos con una pregunta cortesía y es: ¿quién es el doctor Stevie? Bien, yo soy un médico que me dedico a los trastornos del sueño. Yo tengo la especialidad de neurofisiología, de pediatría y también la especialidad de médico europeo de patologías del sueño. Y me dedico desde hace más de 40 años a tratar todos los trastornos de sueño y ayudar a muchísima gente a descansar mejor y por lo tanto a vivir mejor durante el día. Una anécdota es que has sido paciente mío y también de mi hermano. Es verdad, yo os tuve como pacientes por situaciones pues, normales relacionadas con el sueño y puedo decir que has quedado bastante bien. Marc, Sí. está bien, y también sé que tu hermano pues, también está muy bien, cosa que me complace. La verdad es que las alteraciones del sueño, cuando se diagnostican bien y se tratan bien, tienen muy buen futuro en el sentido de que se pueden curar y la prueba eres tú. Hemos hablado mucho aquí del sueño también y la gente no le da la importancia que tiene, ¿verdad? Es cierto. La gente piensa que dormir es perder el tiempo, que cuando dormimos no pasa nada y que, bueno, pues ¿por qué dormir si es perder el tiempo? Incluso en las redes hay opiniones de descerebrados, hay que decirlo así, es decir, gente que no piensa, que no tiene ninguna cultura, que dice que para ser rico hay que dormir poco. Y esto es la gran mentira, ¿no? Porque precisamente el sueño es un taller de reparación y restauración de todo lo que gastamos durante el día. Por lo tanto, cada noche este taller ha de funcionar y ha de funcionar un número de horas para estar bien al día siguiente. Por lo tanto, el sueño es la actividad que hace el cerebro más importante a lo largo de nuestra vida. Si llegamos, por ejemplo, a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Y ahora la gente dirá, uy, 30 años durmiendo. Sí, bueno, hemos estado 30 años durmiendo para poder estar 60 años despierto. Esta es la gran función del sueño. ¿Por qué dormimos realmente? Bueno, precisamente para estar bien al día siguiente, no es tan sencillo como esto. Entendiendo esta idea de que el sueño es un taller de reparación, entenderemos que este taller ha de funcionar un número determinado de horas para dar a la persona el bienestar al día siguiente. Entonces, este número de horas depende de la edad. Por ejemplo, un niño de 6 años que se mueve mucho, que aprende muchas cosas, el cerebro necesita trabajar al menos 11 horas cada noche, porque no solamente reparamos la parte física, sino también reparamos la parte mental. Mientras dormimos, lo que hacemos es configurar la memoria. Todo lo que aprendemos durante el día, durante la noche, lo sintetizamos, lo guardamos y nos acordamos al día siguiente. Por esto es tan importante el dormir. Por lo tanto, este niño de 6 años que aprende mucho, por lo tanto tiene que memorizar mucho y que se mueve mucho y gasta mucho, es decir, hay que reparar todo este gasto para estar bien al día siguiente, necesita dormir estas 11 horas. Un adolescente que sigue moviéndose mucho y aprendiendo mucho necesita 9 horas. Y hay muy pocos adolescentes que duerman 9 horas, porque es el grupo de la población que más menosprecia el sueño, ¿no? Porque en realidad ahora menos, porque gracias a vosotros, los que dais comunicación en podcast, están cada día más concienciados de que dormir es muy importante y empiezan a notarlo, empiezan a notar que si duermen las horas correctas, su funcionamiento al día siguiente está mejor, recuerdan mejor las lecciones, están de buen humor y todo depende de las horas que han dormido y muchos ya tienden a dormir estas 9 horas.
Después llegamos a la edad adulta y hasta los 70, hasta 65, 70 años lo consideraremos la edad adulta. Hemos de dormir entre 7:30 y 8 horas, porque ya no nos movemos tanto, aprendemos todavía cosas y con esto tenemos suficiente. Pero lo más importante es que hemos descubierto ahora que a partir de los 65 en adelante, cuando ya somos adultos mayores, necesitamos menos horas de sueño. Y es muy lógico. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no nos movemos tanto como cuando teníamos 20 años, ya no aprendemos tanto porque ya tenemos muchas cosas aprendidas. Por lo tanto, la reparación de este cerebro mientras duerme, o el taller, el sueño, con 6 horas tienen suficiente. Y esto es muy importante para evitar que mucha gente mayor tome medicamentos para dormir. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco tiempo para dormir, ¿sí? Cuando somos mayores tenemos mucho tiempo para dormir y poco sueño. Entonces, claro, la gente dice, hombre, ahora que puedo dormir, me levanto después de 6 horas. Yo quiero dormir más, y es cuando toman pastillas que son innecesarias. Esto lo explicamos mucho y hemos conseguido que mucha gente mayor deje de tomar hipnóticos o somníferos, entendiendo que con 6 horas hay suficiente. Y, por ejemplo, si ellos se van a dormir a las 10 de la mañana, los pobres se levantarán a las 4 de la madrugada. Por lo tanto, les decimos que vayan a dormir un poco más tarde, sobre las 11, las 12, con lo cual ya se levantarán a las 5 o 6 de la madrugada o de la mañana, que es una hora mucho más normal para hacer su vida normal. La gente mayor, además, ha de hacer dos pequeñas siestas. La siesta es muy importante porque es el complemento de una buena noche de sueño. Lo que sabemos de las siestas es que hemos descubierto que dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado genéticamente para dormir de noche y estar despierto de día. Pero este reloj también hace que después de 8 horas de habernos levantado, es decir, si nos levantamos a las 8 de la mañana, alrededor de las 4 de la tarde, 8 horas después, tendremos una pequeña necesidad de sueño. Y es el cerebro que nos dice que tenemos esta pequeña necesidad de sueño, que es cuando hemos de dormir, que es la siesta, que ha de ser corta para que después estemos bien, con sensación de reparación y que nos sirve para tener una buena tarde. Este tipo de pastillas que se toman, luego ya vas a somníferos y este tipo de cosas, pero hay gente que recomienda que si melatonina, ¿tú las recomendarías? ¿Dirías intentar evitarlas? Bueno, los medicamentos no son ni buenos ni malos. Están bien indicados o están mal indicados, ¿correcto? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿la aspirina es buena o mala? ¿Tú qué me vas a decir? Depende para lo que me la des. Si me la das porque tengo un pequeño dolor de cabeza, pues quizás sí que no sea que sea buena, que me irá bien. Pero si me la das porque tengo una úlcera de estómago, pues me irá muy mal. ¿Y la culpa de quién es? ¿De la aspirina? ¿O yo que te he dado la aspirina? ¿O que tú te has tomado la aspirina sin que nadie te diga que puedes tomarla? Evidentemente, pues los medicamentos siempre dependen para la causa, o siempre van bien siempre que la causa que provoca el mal dormir se pueda curar con estos medicamentos. Y sí que es verdad que estos medicamentos pueden ayudar mucho, los hipnóticos, los tranquilizantes, los antidepresivos, pero pueden ayudar cuando la causa del mal dormir es una ansiedad muy importante, una depresión, un trastorno psiquiátrico. Estos medicamentos funcionan, pero para este insomnio que tiene la mayoría de gente, que es por el estrés, por trabajar mucho, esto no se cura con pastillas, aunque ahora tenemos nuevos medicamentos que después ya te hablaré, porque se está abriendo un camino nuevo para tener una medicación que no crea ni adicción, ni tolerancia, ni dependencia. Y esto es muy bueno, es una buena noticia que tenemos hoy en día. Hay mucha gente que, bueno, se le llena la boca, sobre todo gente joven, que, bueno, yo tengo amigos que lo dicen, ¿no? Que dicen, no puedo dormir, que tengo problemas para dormir. ¿Qué se le diría a esa gente? Bien, lo primero que hay que entender es que el dormir mal o el insomnio es un síntoma. Un síntoma en medicina significa que nos pasa algo, pero siempre hay que buscar la causa que provoca este síntoma. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma. Si tú tienes fiebre, lo primero que haces es ver de dónde te viene la fiebre. ¿Por qué? Porque tú te puedes tomar una aspirina para la fiebre, pero es mucho mejor que si la fiebre viene porque tienes una otitis, te damos una medicación para la otitis y te curaremos la fiebre. Con el insomnio pasa lo mismo, con el mal dormir pasa lo mismo. Por lo tanto, la gente joven lo primero que ha de entender es que cuál es la causa de su mal dormir. Y causas de mal dormir en la gente joven, la primera de todas es un poco el desorden en sus rutinas durante el día.
¿correcto? Se levantan a horas, por ejemplo, claro, porque a lo mejor un día van a la universidad por la mañana o entran por el trabajo por la tarde. Es decir, los horarios durante el día son muy importantes. Esto hace que estos medicamentos, y volvemos un poco atrás, ¿no?, con los medicamentos, claro, estos medicamentos que tenemos hoy en día para esta causa concretamente no funcionarán. Antes me has preguntado sobre los medicamentos para dormir y has nombrado también la melatonina. Hay dos grupos de medicaciones, las que se venden con receta y las que se venden sin receta. Las que se venden sin receta están las melatoninas, la dormidina, todo esto que en el mercado existe, pero que es poco eficaz si no se usa correctamente. La melatonina es buena, pero no como una pastillita que te tomes y te vas a la cama y te quedas dormido, ni mucho menos. Ayuda a tener buenas rutinas. Volviendo con estas rutinas, esta es la causa más importante del mal dormir de los adolescentes. Y también una tendencia, que esto también es muy nuevo, no se conocía muy bien, es que los adolescentes tienen tendencia de acostarse, es decir, su cerebro no les viene el sueño hasta un poco más tarde de lo que es la hora normal que se les da a los adultos. Un adolescente tiene mucha tendencia a resistir hasta las 12, la 1, las 2 de la madrugada. Claro, ¿qué les pasa? Que no tienen sueño, ¿eh? No es que sea el móvil el culpable, no, es que no tienen sueño. En cambio, claro, si se van a dormir a las 2, pobres se tienen que levantar igual a las 7 de la mañana para ir a trabajo, para ir a la facultad, para ir al instituto, con lo cual van cortos de sueño, duermen poco. Y si duermen poco, la consecuencia la tienen al día siguiente. Van más cansados, están más irritables, de mal humor, todo lo que comporta el no dormir bien. Estas son las causas más importantes. Claro, esto no se arregla con pastillas, ¿sí? A este pobre adolescente, por más que tome melatonina, no le vendrá las ganas de dormir a la hora correcta, ¿no? Esto se llama un retraso de la fase de sueño. Es decir, si la fase de sueño es el periodo que dormimos normalmente entre las 10, 11, 12 de la noche y 6, 7, 8 de la mañana, ellos tienen un desplazamiento de esta fase, es decir, tienen un retraso de fase de sueño. Esta es la causa más importante. Nosotros ayudamos a muchos adolescentes a poner este reloj en hora con una serie de normas que les enseñamos, por ejemplo, rutinas de despertarse a una hora determinada, comer a una hora determinada, hacer ejercicio por la mañana, que les toque la luz y cuando llega la noche preparar el sueño. Es decir, el sueño no viene de golpe, hay que preparar este sueño y para preparar el sueño hay que desconectar. Y desconectar significa que 2 horas antes dejemos de utilizar pantallas muy fuertes de luz. El móvil se puede usar siempre que esté en este modo noche, que esto es interesantísimo, porque evidentemente la gente joven utiliza el móvil y hay que vivir en la sociedad que vivimos, ¿no? Sería una utopía decirles, no, déjalo en la cocina y tú te vas a dormir 2 horas antes, esto es imposible. Pero sí que podemos explicarles que la luz intensa de las pantallas de televisión, si están muy cerca, o de los ordenadores, no son convenientes, al menos no usarlas 2 horas antes de acostarnos. La televisión, bueno, mucha gente suele ver series antes de acostarse, pues bueno, pues una buena cosa, pero siempre recomendamos que haya una distancia entre el emisor de luz, en este caso la televisión, y donde estamos nosotros. Y si puede ser también al lado una luz de color rojo amarillenta, es decir, que simule el crepúsculo para que el cerebro empiece a fabricar esta sustancia tan importante que es la melatonina y que es la que le dice al cerebro que tiene que dormir. Por lo tanto, en el adolescente las causas más importantes de mal dormir son estas. Después tienen otra que es común también en los adultos, que es la presión social que tienen si trabajan, si estudian, los estímulos, hay que ser bueno, hay que trabajar mucho, las retribuciones a los adolescentes nuevamente son muy pequeñas, la gente abusa a veces de ellos, pero bueno, es el mundo en que están y tienen que trabajar duro para seguir adelante. Porque hablábamos de la luz azul, ¿no? ¿Qué es lo que provoca esa luz azul a nuestro cerebro? Mira, se ha descubierto que este grupo de células, que es el reloj biológico, como todos los relojes del mundo, necesitan que le den cuerda. Y la cuerda son los estímulos que recibe este reloj para saber si tiene que estar despierto o tiene que estar dormido. El estímulo más importante o los dos estímulos más importantes, o dicho de otra manera, las dos cuerdas más importantes que recibe este cerebro son básicamente la luz y la oscuridad. El cerebro sabe que cuando se acerca la cuando se acerca la noche, cuando hay el crepúsculo, cuando la luz se va, cuando el sol se pone, entonces es que
Es esta luz de color anaranjada o amarilla que el cerebro interpreta como la señal para empezar a fabricar melatonina. Al contrario, cuando nos levantamos por la mañana y vemos la luz fuerte del sol, es esta luz azul potente, hace que el cerebro diga, uy, es hora de estar despierto, por lo tanto ya no voy a fabricar más melatonina. Ahora voy a dejar que sea el cortisol, que es la otra sustancia que fabricamos durante la noche, porque de día tenemos mucho cortisol, pero al llegar a la noche ya no tenemos que tener, para dejar paso a la melatonina. Tenemos mucha melatonina por la noche y mucho cortisol por el día. Estas son la función de esta luz azul. Por lo tanto, si nosotros colocamos una luz azul fuerte como la mañana, la colocamos por la noche, entonces el cerebro se despista, no entiende lo que pasa, piensa, uy, ¿cómo es? Si no es la mañana, pero en cambio tengo una luz azul. Por esto recomendamos que estas luces azules potentes no las tengamos o no nos influyan en la última mitad del día, para poder estar mejor preparados para dejar que la melatonina se fabrique y entonces así dormir mejor. Nos han dicho muchas veces de, bueno, aparte de no usar el móvil, lo que hablábamos antes, ¿no? Antes de irnos a dormir, el sacarlo de la habitación o llevarlo al escritorio por el tema de las ondas. Bien, este tema se habla, pero no tenemos constancia científica. Con lo cual no vamos a molestar a la gente ni empezarles a decir que las ondas electromagnéticas... Es posible que a lo mejor dentro de unos años volvamos a hablar, espero que sí, y que te diga, bueno, pues ya ha salido un estudio que dice que las ondas, por ejemplo, no influyen en nada, o sí, o las ondas influyen en algo, o los campos magnéticos. De momento no tenemos constancia científica. Piensa que todo lo que yo te explico hoy no es mi opinión, yo no opino, yo soy un científico que intento relatar lo que la ciencia nos ha enseñado. Por lo tanto, en este tema yo siempre te referiré siempre a lo que la ciencia nos dice. En este caso concreto, la luz, por ejemplo, tenemos mucha evidencia científica. Todos los científicos del mundo estamos de acuerdo en el efecto de esta luz azul, que es nociva si la aplicamos a última hora de la noche. Pero en cambio, en el tema de los campos magnéticos no tenemos esta evidencia. Por lo tanto, la gente que se tranquilice, que no se preocupe, que sí que alguien te puede decir, no, pues yo he notado que duermo mejor si lo saco fuera. Perfecto, que sigan haciéndolo, pero no tenemos esta base científica para proporcionar esta recomendación. ¿Cómo afectan las alarmas a nuestro cerebro? Justo, bueno, estuve con un biohacker, bueno, así se denominan, y me hablaba mucho del despertador solar. Y la verdad que me llamó bastante la atención. No sé qué tal las alarmas, cómo nos sientan, cómo deberías despertarnos. Mira, primero explicamos cómo dormimos y después explicamos cómo nos despertamos. Cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, después viene el sueño profundo y después viene el sueño REM. Esto se llama un ciclo de sueño y dura aproximadamente unas 2 horas. A lo largo de la noche repetimos ciclos de sueño y justo en el despertar se produce lo contrario, es decir, de un sueño REM, de un sueño profundo, pasamos quizás a un sueño REM, después a un sueño superficial y después nos despertamos. Claro, la forma natural de despertarse es dejar que el cerebro se despierte solo. Y el cerebro se despierta cuando el taller, que es el sueño, ha cumplido su función. Por ejemplo, en verano tú no tienes una hora determinada para levantarte, con lo cual tú dejas que tu cerebro vaya haciendo su curso normal. ¿Y qué pasa? Bueno, que es un despertar delicioso, delicioso. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, bueno, ya no necesito trabajar más, abro los ojos y es aquella sensación de placer que tenemos en verano o cuando estamos de vacaciones. En cambio, si nosotros utilizamos alarmas sonoras, esta alarma nos puede pillar en medio de uno de estos peldaños subiendo. Por ejemplo, el despertador, el móvil, nos suena a lo mejor en un sueño profundo y es cuando estamos en aquella situación que dormiríamos más, incluso ponemos aquello del snooze de 10 minutos o bueno, no sirve para nada esto, porque si no vuelves a dormir y vuelves a despertarte otra vez de un sueño profundo. A veces te pilla en la fase REM, que es la fase donde tenemos los ensueños. Entonces recuerdas lo que has soñado. Y lo más importante o lo esencial o relacionado con lo que me has preguntado sería el despertador de luz. ¿Qué hace la luz?
La luz, estos despertadores de luz, yo uso uno y lo recomiendo a mis pacientes y están encantadísimos porque ellos notan que a la hora que tienen previsto levantarse, 20 minutos antes, este foco de luz empieza a dar luz y llega a dar tanta luz como si tuvieras el sol delante, con lo cual te despiertas seguro. Pero como lo hace despacito, es el despertar natural que te permite pasar de un sueño más profundo a un sueño más superficial y después despertarte. Con lo cual los despertadores de luz son muy adecuados, muy adecuados. Y además, fíjate que es algo divertido porque los mismos fabricantes de estos despertadores de luz, al final, porque todo el mundo les decía, oh, pero a mí la luz no me despierta, te despiertas seguro. Pero al final de los 20 minutos que está aumentando la potencia de la luz, ponen unos pajaritos para que suenen, entonces así tú ya estás tranquilo. Por si acaso. Si no te despierta la luz, te despiertan los pajaritos. Sí, no, es brutal. Es que lo estuve pensando y digo, realmente como más te despiertas es así, ¿no? Tanto con un ruido, normalmente las alarmas que son súper fuertes, claro, súper molestas, ¿no? Sí, sí, es totalmente negativo, porque el cerebro dice, no sabe por qué, sobre todo porque nos pilla en un sueño más profundo y no es la manera natural de despertarse. Has hablado un poco de estas fases, fase REM, un poquito me gustaría más hablar en concreto cuáles son las diferentes fases que tiene el dormir, ¿no? ¿Cómo se diría? Exacto, sí. Nosotros, mediante los electrodos que colocamos, que son pequeños micrófonos para saber cómo funciona el cerebro mientras dormimos, se ha descubierto que el cerebro mientras duerme cambian las ondas cerebrales. Y en función de cómo cambian estas ondas cerebrales, hemos definido los distintos peldaños del sueño. En la vigilia nosotros tenemos unas ondas muy rápidas, son las ondas alfa, que son las ondas de la alerta. Cuando entramos en la somnolencia, que es esta primera fase, estas ondas alfa aparecen otras más lentas, que se llaman ondas teta, que es este momento en que el cerebro está empezando a dormir. Posteriormente, después de unos 20 minutos de este tipo de ondas, más de tipo teta, que ya son un poco más lentas, caemos ya en un sueño profundo y entonces vemos que en el cerebro salen unas ondas muy altas que son las del sueño profundo. La fase del sueño profundo es muy interesante porque allí se produce la reparación tisular de todo nuestro cuerpo. La piel se regenera mientras dormimos. La gente que duerme mal, no tiene sueño profundo, al día siguiente hace ojeras. ¿Por qué? Bueno, pues porque no ha reparado su piel. También en la fase profunda del sueño se fabrica la hormona del crecimiento y la hormona del crecimiento es lo que hace crecer a los niños y los niños cuando duermen crecen y es verdad porque imagínate una anécdota típica, ¿no? La abuela que tiene a su nieto de 7 años que está enfermo de unas amigdalitis, anginas y está una semana con fiebre. Cuando se levanta, la abuela dice, uy, este niño ha pegado un tirón, ¿sí? Quiere decir que ha segregado hormona del crecimiento y ha crecido durante la noche. Todo esto sucede en esta fase de sueño profundo. Esta fase, tal como te he dicho, la primera, que es la superficial, dura unos 20 minutos, caemos en el sueño profundo, que es aproximadamente de 1 hora, más o menos, y aquí es donde pasan todas estas cosas. Después entramos en otro peldaño, que no es ni más profundo ni más superficial, es distinto, que se llama sueño REM, R-E-M, que viene de Rapid Eye Movement, significa que movemos los globos oculares. En esta fase, que es muy interesante, es cuando, por ejemplo, hacemos ruido, cuando hablamos, cuando configuramos los ensueños, cuando nos movemos, cuando damos alguna sacudida. Todo esto lo hacemos en la fase REM. Así como la fase profunda es donde hay la reparación de tipo físico, es decir, si estamos cansados, dormimos profundamente en sueño profundo, nos levantamos totalmente descansados. En cambio, en la fase REM lo que hacemos es sintetizar lo que hemos aprendido durante el día, configuramos la memoria. Esto es muy importante entenderlo. Muchas abuelas te dicen, duerme bien si tienes un examen porque así te acordarás mejor a la mañana siguiente. Y tienen toda la razón, porque precisamente cuando dormimos es cuando generamos nuestra memoria. Y hay muchas frases célebres, ¿no? Conocidas dentro del mundo, pues del mundo popular, ¿no? Por ejemplo, te dicen, si tú tienes un día que no ves la salida a un tema que te cuesta, te vas a dormir dándole vueltas y no hay manera, te dicen, consúltalo con la almohada. ¿Qué quiere decir consúltalo con la almohada? Significa básicamente que espera, duerme
Y al día siguiente tú tienes la solución. Y esto nos ha pasado a todos, ¿eh? Que nos vamos a la cama con problemas, no sé, les levantamos, lo vemos claro. Hay que ir por aquí, hay que ir por allí, hacemos esto, hacemos lo otro. Y esto sucede en este peldaño de sueño REM. Porque, ¿por qué soñamos realmente? ¿Qué son esos sueños? Bueno, en esta fase de sueño se producen estas situaciones que denominamos ensueños, ¿correcto? Fíjate, para entender lo que es un ensueño, vamos a la vigilia. Por ejemplo, tú ahora en este momento, en tu cerebro, está entrando información por tus 5 sentidos. Tú sabes la temperatura que hace, me ves a mí como voy vestido, me oyes la voz, hueles el olor que puede haber alrededor. Todo esto lo vas guardando en tu cerebro. Además, también guardas emociones. Por ejemplo, si ahora estamos tranquilos, agradables, guardas una sensación agradable. Todo esto se te queda en tu cerebro. Cuando tú necesitas esta información y estás despierto, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué has hecho antes de venir aquí? Ya está. Con este milisegundo tú eres capaz de decirme, me he levantado, me he duchado, me he preparado el café, he desayunado, he venido aquí con el coche, he preparado el estudio y, sí, todo esto me lo explicas coherentemente, ¿de acuerdo? Tu cerebro ha juntado la información que tienes de forma coherente. Y además me dices, mira, como que cuando he llegado, tú ya habías llegado en aquel momento, me he quedado tranquilo, la sensación era, bueno, qué buen rollo, esto va a ir bien, es decir, esta sensación de bienestar. Cuando dormimos, todas estas sensaciones, informaciones y emociones que tenemos guardadas en nuestro cerebro, que son cosas que has visto, que has guardado, que has pensado, emociones que han pasado a lo largo de tu vida, ansiedad, tristeza, alegría, todo esto se guarda en el cerebro. Entonces, cuando dormimos, el cerebro forma historias, configura historias, y estas historias que configura el cerebro son los ensueños. ¿Qué hace? Pues ir a buscar información que tiene, pero fíjate, tú cuando estás despierto tienes la capacidad de juntar coherentemente la información. Por esto me has explicado muy bien lo que has hecho antes de venir aquí. Cuando dormimos hemos perdido esta capacidad de juntar coherentemente estas informaciones y emociones. Por esto el ensueño es algo tan real, formado por pequeños trozos de información, pero que mezclamos de una forma totalmente aleatoria, con emociones. Por ejemplo, tú puedes soñar que cuando eras pequeño no llegabas al cole y hoy has llegado puntual. ¿Y qué tiene que ver hoy que cuando eras pequeño? Bueno, pues que todo esto está en tu cerebro. Y puedes pensar, uy, me angustiaba porque no llegaba a tiempo y en cambio hoy estoy tranquilo. Todo esto son emociones que juntas y expresas. Cuando en estas historias, que son los ensueños, tú mezclas también emociones de ansiedad o tristeza, son las pesadillas. Es decir, no sabes cuándo llegamos, no sabes si llegarás a tiempo a la universidad o a tu trabajo. La ansiedad forma parte de los ensueños y se traduce precisamente en sueños ansiosos o también llamados las pesadillas. Evidentemente, los sueños tienen relación con todo lo que está en tu cerebro. Y evidentemente tú dices, no, pero si son muy reales. Pasa algo muy divertido o curioso, ¿no? Que es que, por ejemplo, casi nunca sabes cómo terminan los ensueños. Tú estás soñando que vas a un sitio, has quedado con unos amigos y no llegas a tiempo y te despiertas. No sabes cómo termina este ensueño, ¿no? Porque claro, pasamos de esta fase REM a un despertar y no sabemos lo que ha pasado, que es una pena, ¿no? Porque cuando soñamos algo divertido, imagínate que quedas con una chica que te gusta mucho, que vais a cenar y ¡pum!, te despiertas, no sabes qué ha pasado después, ¿sí? Cuando tú esperas realmente que pase algo importante, ¿no? Esos son los ensueños. Porque a lo mejor no es tu temática, pero hay gente que dice que puede llegar a tener un significado, claro, lo que soñamos. Fíjate, cuando lo único que sabemos científico, vuelvo a lo mismo que te he explicado antes, es que no sabemos interpretar lo que soñamos. Esto está comprobadísimo que todavía no sabemos interpretarlos, pero sí que tienen mucho que ver con nuestro día a día. Tú si estás inmerso en unos exámenes, en una situación emocional grave,
tú es muy probable que sueñes cosas donde mezcles estas informaciones. Y a lo mejor, claro, como son incoherentes, porque vas a mezclar que no quedas con la chica que te quieres, de alguna manera, que quieres conocer. Y entonces lo mezclas esto de cuando que estás con otro que era cuando eras pequeño y te dice que... Y tú dices, ¿cómo se puede interpretar? No se pueden interpretar. Sí que tienen que ver con situaciones que hemos vivido y que guardamos en el cerebro, pero de ahí a saber interpretar lo que soñamos es todavía totalmente erróneo. Y es cierto que esto sucede muy a menudo. En las redes tendrás muchas opiniones de cómo interpretar los sueños, qué quiere decir esto, si se te caen los dientes, que si no sé qué. Todo esto lo tienes en internet, pero todo es opinión, es decir, no es científico. Tú te lo puedes creer o no, pero yo te recomiendo que no te lo creas. Por ejemplo, si tú me dices, Eduard, hoy he soñado que estaba encima de un pino comiendo uvas y tú estabas a mi lado. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, esto solo quiere decir que tú en tu vida has subido a un pino. Seguro que has subido a un pino, seguro. ¿Que has comido uvas? Seguro que has comido. Y a mí me tienes aquí y tú mezclas. Hoy vendrá Eduard, he comido uvas y estaba en el pino. ¿Y qué quiere decir esto? Nada especial, nada especial, ¿sí? Por lo tanto, yo te recomiendo que no interpretes los ensueños. Mejor que no. Antes hablabas de las personas que hablan en redes sociales, de dormir, no es tan importante, de duerme 4 horas, trabaja más. ¿Qué es lo que puede provocar tener malos hábitos del sueño? Bueno, esto lo sabemos muy bien, ¿eh? Entendiendo que el sueño es este taller de reparación, las consecuencias las tenemos al día siguiente y son consecuencias en el aspecto físico y aspecto psíquico. La persona que duerme poco o mal durante el día puede estar más cansado, puede estar más somnoliento, pero sobre todo puede tener muchas alteraciones de todo su cuerpo, el metabolismo de la glucosa, por ejemplo, la obesidad. Todo esto está relacionado con un mal dormir. La gente que duerme mal tiene más tendencia primero a despertarse en la cocina y comer, pero también su metabolismo está alterado, pero incluso ahora alteraciones cardíacas están relacionadas con el mal dormir. Todo repercute en el mal dormir. Y ya no te digo en el aspecto psíquico. La persona que duerme poco o mal tendrá más problemas de memoria, más problemas de concentración, estará más irritable, estará de mal humor. Por lo tanto, toda esta gente, yo diría totalmente, bueno, simplemente son opiniones de gente que no tiene ningún valor científico. Es decir, no hace falta ni que se les escuche, por más que tengan millones de seguidores. Que tengan millones de seguidores no quiere decir que sean científicos y que expliquen cosas serias, ¿no? Bueno, son ideas que para llamar la atención de la gente, ¿no? Y conseguir pues más visualizaciones, porque claro, yo duermo 3 horas y soy multimillonario. Perfecto. Ya vendrás a verme. Sí, no, porque es que ahora mismo hay un problema grave en redes sociales que al final no hay como una policía, ¿no?, de las redes sociales que ven lo que dice cada persona, al final puede llegar a influenciar y se dicen muchísimas tonterías. Claro, pero yo creo que la gente es lista. O sea, yo pienso que las personas no son tontas. Y evidentemente sí que es verdad que si tú eres una persona muy influenciable, pues bueno, en las cosas que científicamente no están demostradas, pues que pienses, bueno, igual lo pruebo, igual me va bien, igual este tiene razón, igual sí. Cuando no hay una certeza científica es lógico que la gente dude un poco más. Pero también creo que especialmente los jóvenes, que son los que más consumen esta información en las redes, yo creo que cada vez tienen más criterio. Es decir, es cierto que hay algunos pobres que por su condición pues quizá no puedan estudiar o tengan un nivel más bajo, tanto de padres como ellos mismos, pero la tendencia es a formar a estos chicos, a darles cultura. Es lo que hacemos ahora, ¿eh? O sea, yo pienso que estáis haciendo una labor fantástica de precisamente esto, ¿no? De ayudar a la gente, de informar a la gente, de enseñarles que no todo lo que escuchen en las redes es algo serio, y entonces ellos saben perfectamente, este es un fake que me va a decir, es un friki que me va a decir que, bueno, pues literal, que esto es random lo que hacen, ¿no? Y esto es bestial. No, mentira. Y lo saben cuando les vendes tonterías o cuando les explicas cosas más serias. Claro, al final que hay que contrastar lo que decías, Claro. ¿no? Es el punto de no escucho esto, vale, razón no. Oye,
te llega esta información, a lo mejor es importante Claro. contrastarla con alguien que tenga más autoridad para poder Correcto. decirlo, ¿no? Y ellos lo hacen, yo pienso, es decir, no consumen cualquier tipo de producto, ven rapidísimamente cuando una noticia es fake, o sea, al menos la gente que yo conozco, que conozco muchos adolescentes que vienen a consulta, muchos que me piden, por ejemplo, que esto es muy bueno, sabes que hacen siempre el trabajo, cuando están en el bachillerato, hacen el trabajo de fin de curso y han de escoger un tema, pues cada vez más escogen el tema del sueño. Quiere decir que están súper interesados. Entonces preguntan cosas, por ejemplo, sobre estadísticas de cuántos adolescentes hacen esto, cuántos hacen los otros, si sueñan, si no sueñan, todo esto. Y esto es muy bueno porque el adolescente, que no es tonto, sabe entender muy bien hacia dónde vamos, que el sueño es importante. Cada vez más tenemos constancia de que un adolescente sabe muy bien que dormir es lo más importante que realizamos a lo largo de la vida. ¿Debemos hacer siesta, doctor? Sí, ya he comentado que este cerebro, este grupo de pequeñas células, lo que hace es nuestro reloj biológico nos hace dormir de noche, pero después de 8 horas de dormir, 8 horas después tenemos la pequeña necesidad de siesta. La siesta es un complemento de nuestro sueño nocturno. Es un complemento siempre y cuando se haga corta, porque si nosotros dormimos poco durante la noche, tendremos la tendencia a hacer una siesta muy larga. Y si hacemos una siesta muy larga, de 1 hora, hora y media, nos despertamos en una fase profunda de sueño. Y es cuando decimos, uy, la siesta no me sienta bien, para mí es peor, yo me levanto como la cabeza totalmente loca, y es porque vamos cortos de sueño. La siesta es una necesidad de nuestro cerebro. Y fíjate que esto, la cultura, dijéramos, latina o la cultura mediterránea, países como Portugal, España, Italia, nos dicen, bueno, esto de hacer la siesta es cosa de gandules, ¿no? De vagos. Holgazanes, sois, que es al contrario, es decir, se ha descubierto, y ahora lo han descubierto en Estados Unidos. Cuando las cosas se descubren o hacen trabajos en Estados Unidos, entonces pasa a ser importancia general. En inglés hablamos de la power nap. Power nap es precisamente la siesta poderosa. Nap es siesta, power, poder. La siesta poderosa, ¿qué significa? Bueno, pues que muchos trabajos científicos que se han hecho han demostrado que la persona que duerme una siesta de 15-20 minutos como complemento de su sueño nocturno aumenta su productividad en las empresas, por ejemplo, en los estudiantes en su rendimiento y también en los deportistas para realmente rendir más. Con lo cual, por esto le llaman power nap, es decir, que potencia, aumenta entre un 10 y un 20% esta capacidad de hacer mejor las cosas. Por esto es tan importante hacer la siesta. Y fíjate que otra vez el saber popular, ¿no? Nosotros, los latinos, pues bueno, pues hacemos la siesta, ¿no? Y los anglosajones, la cultura anglosajona, los ingleses sobre todo, utilizan los estimulantes que los toman para combatir estas ganas de dormir, esta pequeña somnolencia, los utilizan precisamente para paliar estas ganas de dormir. Por esto toman el té a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde. El té, el café, es un estimulante. Nosotros lo hacemos mejor porque seguimos a nuestro cerebro y por lo tanto dejemos que los ingleses sigan tomando el té, pero nosotros mejor hacer la siesta. Justo que hablas ahora de estimulantes, me ha recordado a las bebidas energéticas. Yo estoy muy en contra de esto y de hecho sí que cuando era más pequeño pues probaba, pero hubo un punto que dije no tiene mucho sentido esto. ¿Qué opinas de este tipo de bebidas? Bueno, son estimulantes del sistema nervioso central, nos dan más... Bueno, sobre todo si vamos cortos de sueño, pues tomarnos un Red Bull, que se puede hablar porque todo el mundo habla de lo mismo, y no nos patrocinan, con lo cual hay que explicar las cosas como son. Son estimulantes. Quizá en alguna situación este estímulo es necesario. Por ejemplo, algunos deportistas cuando hacen algún esfuerzo muy largo pueden tomar algún tipo, pero siempre muy controlados. No para diversión, no para como una cosa de, bueno, tengo mucha marcha, me tomo 4 Red Bulls y verás cómo, es verdad, si tomamos 4 Red Bulls, pues es como tomar 20 cafés o casi meternos 2 líneas de coca. O sea, es lo mismo, esta potencia que nos dan las drogas o los estimulantes del sistema nervioso central. Evidentemente, el Red Bull no tiene nada que ver con la cocaína, nada que ver, pero es un estimulante, con lo cual yo siempre aconsejo que se conozca lo que es esta bebida.
vida. Entonces cada uno que decida lo que tiene que hacer. Claro, al final es lo que hablábamos antes, ¿no? El balance, el no tampoco abusar de las cosas. Correcto. Tú puedes un día que, por lo que sea, hayas dormido poco, pues no sé, por un viaje y tengas que rendir algo concreto, bueno, puntualmente te lo puedes tomar. Por ejemplo, nosotros les recomendamos a los conductores cuando sienten somnolencia, sobre todo que paren enseguida y que duerman 10 minutos y se tomen, por ejemplo, una cola, que la cola es un estimulante, pero es un momento concreto y preciso. Lo mismo con este tipo de bebidas. ¿Qué tipo de hábitos son importantes en tu vida también que ayuden indirectamente al sueño? Todas las rutinas que empleamos durante el día van a beneficiar el sueño. La primera está ligada al horario, un horario que siempre podamos mantenerlo entre las 10-11 de la noche y las 6-7-8 de la mañana. Este será un buen horario para empezar el día. La segunda son, y después también la hora de dormir, que la hora de dormir tenemos un problema en España, que por las directrices, dijéramos, sociales, más que políticas, nos imponen unos horarios. Claro, en España trabajamos hasta muy tarde. ¿Qué pasa? Bueno, pues que como ahora hace sol y es muy bonito, pues alargamos el día y nos vamos a dormir más tarde. ¿Qué pasa? Que nos seguimos levantando a las 7 de la mañana, con lo cual dormimos menos. Nos gusta mucho el horario de verano, pero no nos sirve para nada, porque hace que la población vaya más corta de sueño. Porque si fuéramos ricos o muy poderosos, en vez de levantarnos a las 7, nos levantaríamos a las 9 y entonces sería magnífico acostarse a la 1 de la noche. Pero esto no sucede. Por lo tanto, el ritmo de horario es muy importante. Mucho más adecuado los horarios, por ejemplo, que hacen en los países vecinos. No hace falta ir al norte de Europa, sino Italia o Portugal. Ellos cenan a las 8 de la noche. Y esto sería genial que lo pudiéramos hacer los españoles. Claro, aquí decir que vas a cenar a las 8 te miran mal, ¿no? Eso es a partir de las 10 de la noche, cuando la gente sale o va a comer, ¿no? A cenar. Esto es fatal para nuestro cuerpo, porque hemos de dejar un par de horas entre que cenamos y nos vamos a dormir, para dejar que el estómago y toda la parte de nuestro sistema digestivo esté tranquilo y haya este espacio de tiempo hasta volver a comer. Es lo que ahora está muy de moda, pero es lo que se hacía siempre antes, que es el ayuno intermitente. Significa dejar tranquilo a tu estómago, deja tranquilo a tus intestinos, deja que ellos trabajen en una cosa tan importante como es la microbiota, que es todo un sistema de defensas que tenemos para nuestro buen funcionamiento. Lógicamente, si nosotros comemos muy tarde, se junta esta comida con la hora de dormir y ya la hemos liado. Entonces, los horarios son importantes. La segunda cosa es la luz que recibimos a nuestro cerebro. La luz, por ejemplo, del sol es muy importante recibirla por la mañana. La mañana hemos de estar en contacto con mucha luz y sí, es ideal, por lo menos si vamos a trabajar, estamos pues un cuarto de hora para andando, bajamos una parada antes del servicio público, tren, bus, lo que sea, y tomamos el sol, es decir, que nos toque el sol. Así también haremos otra cosa muy importante, que es el ejercicio. Este ejercicio es bueno precisamente por la mañana y es desaconsejable por la noche. ¿Pero por qué? Siempre hay una razón científica detrás, no es porque sí. La luz a primera hora de la mañana lo que hace es decirle al cerebro que tiene que estar bien despierto y que no fabrique melatonina. Por esto recomendamos que nos toque mucha luz durante la mañana. Y si en el lugar de trabajo hay poca luz, recomendamos poner mucha luz en el lugar de trabajo. Después, el ejercicio. ¿Por qué por la mañana? O al menos no hacerlo a última hora de la noche. Porque el ejercicio hace que tu cerebro fabrique unas sustancias químicas que se llaman endorfinas. Y estas sustancias dan sensación de bienestar. Por ejemplo, ¿cuánta gente por ejemplo, juegan a pádel? Quedamos para jugar a pádel a las 8 de la mañana y tú tienes que levantarte a las 7. Te da una pereza horrible, horrible, horrible. Pero sabes que el otro compañero estará allí esperándote, por lo tanto no puedes fallar. ¿Qué pasa? Tú vas allí medio somnoliento, juegas a pádel y sales pletórico, con unas ganas de comerte el mundo, de felicidad, porque has fabricado estas hormonas que se llaman endorfinas. Son estimulantes naturales. ¿Qué pasa si tú, por lo que sea, que suele suceder, tú tienes un equipo de fútbol sala con 4 amigos o 10 amigos y juegas por la noche porque no tenéis otro momento? Es bueno porque no puedes hacer nada más, pero no es saludable para tu cerebro, porque vas a fabricar esta sustancia que son las endorfinas y te costará mucho más dormir. Mucha gente joven que hace ejercicio por la noche le cuesta dormir, precisamente porque está en este estado de excitación.
Y la tercera es la comida, tal como he dicho, lo que comemos. Hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pobre o un mendigo, ¿sí? Esto es muy importante. La comida primera que hacemos por la mañana tiene que ser la que tenga más proteína, más hidratos de carbono, más de todo. En cambio, el almuerzo tiene que ser un poco más suave y para la cena algo muy liviano, una ensalada, una sopa, un trozo de queso. ¿Para qué? Para que el estómago digiera rápidamente todo esto y empiece a funcionar normalmente con la microbiota. Dejarlo tranquilo, ¿sí? Hacer el ayuno intermitente. Si hacen esto, los adolescentes mejoran muchísimo, muchísimo. Sí, no, al final son con pequeñas cosas de que al final, y se lo digo mucho a la gente, el cambiarse esos malos hábitos que tienes, cambias de buenos y es que la vida te cambia absolutamente. Yo de hecho, a ver, siempre he hecho deporte, no engordé por comer más que otra cosa, Sí, sí. pero al final el hecho de hacer deporte por la mañana me cambió bastante la vida en ese sentido. Sobre todo porque, a ver, cuando estás gordo y tal, pues eres un poco más negativo, Total, estás peor total. y, hostia, empezabas la mañana, sobre todo al principio yo me iba al gimnasio a las 7 de la mañana, ahora he cambiado de horario, pero sigo haciendo algo de deporte por la mañana y es que lo que tú dices te provoca una felicidad el Correcto. decir, empiezo el día, son las 9 de la mañana, ya has hecho deporte y dices, vamos a comernos el día. Exacto, porque has fabricado estas sustancias que son la melatonina. Está bien que hables de esta situación del aumento de peso, porque hay mucha gente hoy en día que tiene un sobrepeso y no es un sobrepeso por patología, es decir, no es que ellos tengan la cabeza mal y empiecen a comer y se engorden, no tiene, sí que hay personas que tienen patologías de la alimentación, pero no es la gran mayoría. La gran mayoría puede tener un sobrepeso, que este sobrepeso puede ir aumentando, aumentando, aumentando. Y la verdad es que las personas con sobrepeso tienen algunos problemas o unas situaciones que la gente que no tiene sobrepeso no lo entiende. Por ejemplo, en la autoestima, ¿no? Tú, fíjate que estamos en una sociedad que es terriblemente, terriblemente ligada con la imagen estética externa. Y fíjate que esto me ha pasado a mí, porque es incluso, y les pasa también tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Tú y yo por la calle, tú y yo no, pero imagínate que yo peso 130 kilos y tú estás como estás, y delante hay dos personas, o tú y yo tenemos la misma edad, pongamos la misma edad, y delante tienes dos chicas, y ellas ahora ya no, porque llevan el móvil, pero a lo mejor te quieren preguntar una dirección. Tú eres esbelto, guapo, atractivo, y yo soy obeso, más bajito, un poco más feo. ¿A cuál de los dos le va a preguntar la dirección? A mí. Instintivamente, instintivamente, y no lo hacen adrede, pobres, ¿eh? Te lo preguntan a ti. Claro, esto la persona que es obesa tiene una autoestima muy castigada. ¿Por qué? Bueno, pues porque la sociedad premia al aspecto estético, cuando en realidad a lo mejor yo, que soy mucho más simpático que tú, que eres serio, aunque seas muy guapo, pero yo soy mucho mejor, ¿no? Esto no tiene importancia en la sociedad actual y es terrible, porque realmente la gente que después hace esfuerzos para mejorar su estética, su peso, pero no lo hacen solamente para ser más guapo, sino por el beneficio que le provoca su cuerpo. Tú piensas que una persona que tiene un sobrepeso tiene muchas más posibilidades de tener lo que llamamos una prediabetes, es decir, a punto de tener una diabetes, es decir, que el azúcar no funcione bien. Tiene más posibilidades de tener una hipertensión, es decir, la tensión arterial puede subir. Tiene más posibilidades de tener colesterol y, sobre todo, también hacer más apnea, roncar, todas estas patologías que están ligadas al sueño. Por esto es tan importante la alimentación, por esto es tan importante el ejercicio y estas rutinas que, tal como te explicas muy bien, te han ayudado muchísimo. Yo ahora estoy haciendo un cambio físico, estaba en 130 kilos, ahora he bajado 30 kilos y es que no hay color. Obviamente aún me falta por bajar, pero o sea, cosas que he sentido, pues obviamente no estoy sudando, no me muero cada dos pasos, pero sobre todo una cosa muy importante que lo he hablado, también estuve con Antonio Gutiérrez, que es un chico también que hace cambio físico y me lo estuvo contando, el tema de la respiración, el habla, la voz me ha cambiado. Totalmente, totalmente. Mira, la grasa normalmente se nos acumula cuando ganamos de peso, básicamente al principio en la barriga y en el cuello. Fíjate que siempre cuando ganamos unos kilos al principio decimos no me abrocha el botón de arriba del pantalón y el botón de arriba de la camisa.
¿Por qué? Porque la grasa se acumula principalmente en estos aspectos. Claro, al perder peso, toda esta grasa acumulada hace que todo tu sistema bucal, pero no solamente esto, la respiración es mejor. Seguro que tú cuando pesabas 130 kilos hacías apneas, respirabas mal, roncabas y ahora cada vez tienes tendencia a roncar menos, a tener menos apneas, hasta que no tendrás ninguna, ¿eh? Es decir, desaparecerá totalmente los ruidos que hacemos las personas que han sido obesas y que mejoran cuando pierden peso. O sea, fíjate si es importante lo que estás haciendo, ¿eh? Y te felicito. Porque, bueno, me has contado, tú también tuviste una situación similar, me gustaría que la explicaras Claro. porque me parece muy Sí, motivadora. yo pasé exactamente lo mismo. Yo desde pequeño, simplemente por el hábito de la comida, mis papás pasaron una guerra, había mucha hambre, en cambio yo nací en la posguerra y claro, para ellos tener un niño gordito era un niño pues feliz, ¿no? O que al menos el bienestar había llegado a la familia. Yo recuerdo que mis papás o mi mamá y mi abuela por la calle, que en aquel momento todavía se podía jugar en la calle, yo recuerdo jugar en la calle y ellas venir con un plato detrás para darme de comer. Entonces yo comía, pero claro, cada vez más, y esto que pesó, dilataron mi estómago sin querer y condicionaron que yo a medida que iba ganando en edad, iba ganando en peso. Y empecé yo creo que es un calvario, un vía crucis de adelgazar, engordar, adelgazar, engordar. En la ciencia médica existe un nombre para esto. Nosotros somos fat, thin people. Es decir, gente gorda, delgada. Quiere decir que no tenemos nunca un mismo peso. Solamente cuando logramos tener el peso constante, yo por lo que te explicaré y tú cuando lo logres por tus esfuerzos. Pero ¿qué pasó? Yo llegué a un momento que con 130 kilos y ya tenía pues 50 años, me parece, o 40, en un viaje a Chile por una conferencia, estuve mucho tiempo en un avión sin moverme. Claro, no me podía mover, había unos asientos pequeñísimos y tuve una trombosis, hice una trombosis en mi pierna. Una trombosis significa un coágulo en las venas, que si este coágulo, en las arterias, si este coágulo me llega a subir a la cabeza, no estaría aquí hoy, me hubiera muerto seguro. Entonces, en aquel momento yo pesaba 137 kilos y evidentemente me dijeron, Eduardo, vuelves a perder 70 kilos o la próxima que te dé algo así ya te vas a morir, no saldrás de esta. Entonces yo pensé otra vez, bueno, porque hacer una dieta es muy duro, porque la dieta, porque hay 20 dietas distintas. ¿Por qué, Marc? ¿Por qué? Bueno, porque no hay ninguna de buena, porque el día que salga la buena, las otras irán a paseo, que si el pomelo, que si no sé qué, que sí, muchas. No hay ninguna. La única dieta es el ingreso y lo que sale. Es como la gente, es la economía típica, ¿no? Tú tendrás más dinero si sacas poco y guardas más. Pues aquí es lo mismo, pero en peor, en negativo. Tú ganas más peso y si no quemas este peso, evidentemente cada día te harás más gordo. Total, que en aquel momento empezaban todo lo que eran las operaciones de cirugía bariátrica, que se llamaban, que son estas operaciones que consiguen, mediante una anastomosis, que es decir, como un cortocircuito, como un bypass le llaman, para que tengas que absorber menos cantidad y si se hace bien, esto hace que poquito a poco vayas perdiendo peso. Bien, yo en aquel momento no me veía preparado para tener otra vez una dieta, porque sabía lo que era, porque es durísimo, porque es durísimo. Entonces decidí hacerme la operación. Bueno, y en la operación, claro, yo como médico me asesoré, hablé con mis amigos de Estados Unidos, que es donde yo me formé, y evidentemente me decían, sí, es una buena cosa, pero sobre todo escoge muy bien la persona que sepa hacerlo, ¿no? Porque hay un riesgo, el 10% se mueren en la operación, después hay otro 10% que quedan secuelas, es decir, tienen malas absorciones, hay descomposición, tienes que tomar hierro, esto es otro 10%. Pero yo pensé, y los otros 80 que quedan, bueno, pues quedan bien, me decían, ¿no? Pues yo voy a ser de estos, ¿no? Y así ha sido. Y hay gente que se opera, que tú ves, uy, se ha operado y ha vuelto a ganar. Bueno, pues quizás los hábitos posteriores, que son los más importantes, yo ya los tenía. Yo he hecho deporte toda mi vida. Me ha gustado precisamente pues competir, jugar a tenis y con 137 kilos yo ganaba torneos, porque era muy bueno,
todavía juego ahora y ¿Sí? tengo 77 años. Qué ¿Sí? bueno. Juego a tenis, juego a golf, hago mucho ejercicio porque me gusta. Entonces, yo tuve la gran suerte de ser de este 80%, con lo cual yo fui perdiendo peso y ahora evidentemente como menos, sigo gastando, pero el equilibrio se mantiene. Y ahora, con 77 años, peso 68 kilos, que es perfecto por la medida que tengo. Antes tenía 1,71 m, pero sabes que cuando nos hacemos mayores vamos un poco para abajo, pues estoy perfecto. Y a ti te pasará igual, Marc, porque yo cuando tenía esta obesidad mórbida que se llamaba, yo tenía lo que se llama un síndrome metabólico. Es la manera de decir que tenía una prediabetes, tenía hipertensión, tenía colesterol, tenía apneas, utilizaba un CPAP para dormir, estos aparatos para paliar las apneas. Ahora estoy perfecto. Mi presión, mi tensión arterial es de 7 o 12. No tengo nada de colesterol. Las analíticas son brutales. Evidentemente, mi azúcar es normal. Y como sigo haciendo deporte, pues no tengo ningún otro problema físico. Ha cambiado mi vida, Marc, ha cambiado mi vida. Yo siempre explico que esta ha sido una situación de cambio brutal en mi salud. Y es gracias a haber tomado esta decisión y que haya salido bien. Evidentemente, el médico que la realizó también era muy bueno, pero bueno, lo importante es que estamos aquí hablando uno delante del otro. Has dado en el clavo justo cuando decías esos hábitos, porque te hiciste la operación, pero hay que tener los hábitos. Hay mucha gente que se piensa que, vale, quiero bajar de peso, me pongo radical, vamos a tope, pero luego hay que mantenerlo. Para mí no es tanto el cambiar de hábitos en un momento, sino al final el concepto que a mí, de hecho, esta frase me ayudó mucho, que es no cambies de hábitos ahora, sino cambia el estilo de vida para siempre. Correcto, es la manera, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, pues esto que te cuento, lo que entra y lo que sale, sí, tu estilo de vida, que es en la mayoría ahora de personas. Mira, por ejemplo, mira qué típico, tu papá, que vivió esta época. Antes había los carteros, que eran las personas que llevaban las cartas a las casas. Bueno, carteros, en mi época, cuando yo era pequeñito, todos eran así de delgados, ¿eh? ¿Por qué? Porque andaban cada día 40 kilómetros. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues ahora ya los carteros ya ves algunos más gordito, ¿eh? Porque ya van con el patinete, ya van con la motorcita, ¿sí? Ya no andan tanto. Es decir, la actividad física la hemos perdido a lo largo de la historia y en cambio mantenemos las mismas rutinas de ingesta de alimentos. Por ejemplo, tu bisabuelo o mi bisabuelo, que todavía es más atrás, él trabajaba en el campo, cada día andaba arriba y abajo hasta que tenía 70 años, hacía un ejercicio brutal, tenía unos hábitos buenísimos y nuevamente no era obeso. Claro, ahora estamos en una actividad sedentaria. Tú te pasas muchas horas delante del ordenador o estudiando o trabajando, pero sedentario. Claro, tú haces poco ejercicio. Yo recuerdo, mi padre me decía, mi padre que trabajaba en una fábrica, él vivía en Barcelona, pero desde el lugar donde él vivía hasta la fábrica había 1 hora de camino. Claro, él iba andando cada día 1 hora para llegar a la fábrica, 1 hora para volver a la noche. Entonces él siempre me decía, yo no sé por qué haces tanto deporte, porque es esto de mi familia nadie había hecho deporte, no sé dónde me viene, pero a mí me gusta mucho y desde muy pequeño empecé a hacer cosas. Ya yo jugaba a hockey sobre patines en la escuela, hacía muchas cosas. Y mi padre me decía, ¿por qué haces tanto deporte? Si no sirve para nada. Mira, yo no he hecho deporte en mi vida y estoy muy bien. Claro, no ha hecho deporte en su vida. Él andaba cada día 2 horas, tío, 2 horas andaba. Y él, claro, para él esto era el medio de locomoción normal, porque no le iban bien los tranvías, porque casi tardaba más ir con el tranvía que andando. O sea que fíjate cómo es el equilibrio, ¿no? Entre lo que entra y lo que sale. Claro, tú dices, cambia de estilo de vida para siempre. No, exacto, pero controla esta rutina, ¿no? Es decir, gastamos mucho menos de lo que ingerimos, ¿sí? Es decir, ponemos demasiada gasolina y no vamos en coche, ¿eh? O sea, no gastamos la gasolina y la gasolina se va acumulando en forma de grasa, es así. Y lo que hay que cambiar o intentar cambiar es la rutina de vida. Por lo tanto, tú sabes ahora, a partir de ahora, que es esencial venir andando. No hace falta que aparca el coche a 1 kilómetro de aquí, aparca el coche y tú ven andando, ya tienes 1/4 de hora. Y por 1/4 de hora llegarás igual a tiempo en todos los sitios. Marc, no harás tarde en ningún sitio. Pero hazlo así y te lo recomiendo y serás feliz toda tu vida.
Sí, no, esto es algo súper importante, el tema de andar. La gente lo infravalora muchísimo, pero yo voy al gimnasio, hago mucho deporte, pádel, fútbol, pero si tuviera que quedarme con un solo hábito sería el andar. Correcto. O sea, Porque fíjate, hablemos de los runners, ¿sí? Los runners, si hay que pronunciarlo así, runner, son esta gente que está de moda ahora, que se dedica a correr. Bueno, muchos de ellos al final tienen problemas con las rodillas, tienen problemas con las articulaciones. El ser humano no está diseñado para correr, ¿sí? Están diseñados para correr los pumas, los leopardos, ¿sí? Que corren a 4 patas, ¿sí? Aquellos corren muchísimo. Nosotros, con 2 piernas, es decir, con 2 rodillas, piensa que tus 2 rodillas soportan todo tu peso, ¿eh? Si tú pesas 130 kilos, estas pobres rodillas es como si fueran con un saco en la espalda, porque si tú están diseñadas para cargar, si mides 1,80 m, pues 80 kilos. Pero bueno, tú llevabas 50 kilos de más o 60 kilos de más, ¿sí? Con lo cual, un saco, imagínate que vas con un saco y vas andando para arriba y para abajo. Es horrible pensar esto, ¿eh? Y yo cuando lo pensaba, yo pensaba, jolín, estoy jugando a tenis con un saco. Claro, cuando te adelgazas, vuelas, estás ágil. sí. Y pasa otra cosa, Marc, que te contaré que seguro que estás de acuerdo. Antes hablábamos de que la sociedad tiene muy en cuenta toda esta parte externa de la parte física o de la imagen, ¿no? Claro, aquí te va a suceder algo muy importante, ¿eh? Cuando tú estás obeso, nadie te dice qué gordo estás. En cambio, cuando tú pierdes peso, te dicen, qué guapo estás. ¿Sí? Esto es importantísimo. A mí me pasó. Yo en la consulta, bueno, viene gente desde 5 años o bebés con papás hasta los 90 años o más a veces. Claro, no importaba que sea hombre o mujer, que cuando me veían, cuando había perdido el peso, los hombres me decían, qué bien estás. Y las mujeres me decían, qué guapo que estás. Fíjate el matiz, ¿eh? Y es inconsciente, esto no es nada ni machista, no, sale así. Claro, y a ti te dirán, si es una chica te dirá, qué guapo que estás, Marc. Si es un tío te dirá, ostras, qué bien que estás, ¿no? Y esta es la sociedad en que vivimos. Sí, no, y ahora de hecho hay un problema muy grave, lo hablo mucho también en el podcast, que sobre el body positive, hay como una corriente de personas que normalizan el estar gordo, que yo en mi punto de esas personas que como apoyan el estar gordo es, vale, si quieres no te odies, no te des asco. Correcto. Yo he estado en esa situación y creo que la mayoría de gordos que nos miramos al espejo no nos gustamos, no nos queremos, evidentemente. Pero es no darte asco, pero intenta cambiar, porque esto de normalizar a la gente con obesidad y se hacen como un tipo de grupo, secta, de apoyarnos entre nosotros, lo veo súper mal de cara a la sociedad y de cara a todos los problemas que íbamos hablando durante el podcast que pueden acarrear el tener obesidad, ¿no? Correcto, es así, totalmente es así. Porque ¿qué pasa? Si tú intentas normalizar el sobrepeso, estás normalizando que seas hipertenso, que puedas tener un infarto, que puedas tener diabetes, que puedas tener apneas, lo normalizas, bueno, pero es como una debilidad, ¿sabes? O sea, para sentirse, cuando uno está muy solo, necesita sentirse en grupo para sentirse menos raro, menos raro. Entonces, bueno, como ellos también están gordos y dicen, mira qué bonito estar gordo. Otra cosa es la discriminación directamente que la sociedad hace a las personas con un cierto sobrepeso. Y esto es totalmente cierto y hay que luchar contra ello, sobre todo, por ejemplo, la parte de la moda, ¿no? Que exigen pues unas maniquís con unas medidas, que todas son flacas, con problemas importantísimos, más que los obesos. En cambio, allí sí que está bien normalizar quizá un tipo de línea de estas maniquís o estos modelos que sean un poco más normales, que sean igual como la población general, porque no todos, la gente es guapa en la calle, hay de todo, pero sí que es verdad que los más obesos que hacen, bueno, pues esto en las redes, ¿no? Hacen estas comunidades de no pasa nada, que vas, nosotros somos obesos, ¿y qué, no? ¿Y qué? Bueno, pues ¿y qué, no? Vas a estar muy enfermo si no te cuidas un poco más. Claro, no te des asco, no, o sea, que no te vean como algo malo, pero intenta cambiar porque al final esto te puede llevar a problemas médicos, graves. Sí, problemas médicos y psicológicos también, ¿eh? Claro, a base de verte pues desplazado, lo que decía antes, ¿no? Y sobre todo por la sociedad, por la estética, te pasaba, ¿no? A mí me pasaba. Claro. Estás en una clase, todos tus amigos delgados y tú el gordo. Y correcto, es como, hostia. Correcto, es así.
Es así. Yo también era el gordo en la escuela, ¿eh? Era el gordo. Como había el gafitas, que es el pobre que llevaba gafas. En cambio, los más guapos y lo esto, bueno, pues que eran los más tontos al final, ¿no? Sí, porque fíjate, pasa otra cosa, es curioso. Seguramente te ha pasado, Marc. Los gordos, cuando somos gordos de pequeñitos, desarrollamos otras habilidades para que la comunidad nos acepte. Por ejemplo, cuando yo tenía 10, 12, 13 años, que empezábamos a mirarnos a las chicas y todo esto, claro, yo era el simpático. El ¿Sí? majo. Claro. Y en cambio los otros era el guapo, y entonces, ¿no? Claro, la gente te decía, o las chicas te decían, ¡ay, qué simpático eres!, ¿no? Los gordos desarrollamos esta habilidad para que la gente nos acepte. Somos más simpáticos los gordos, pero ha sido una habilidad que hemos tenido que desarrollar. Claro, la ventaja, ¿sabes cuál es? Que ahora estarás delgado y seguirás siendo simpático, con lo cual todavía triunfarás más, Marc, todavía triunfarás más. Antes justo hablábamos en cuanto a la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación o haces tú o recomiendas o crees que es más óptima? Mira, lo que hemos dicho, todo con buena mesura sería correcto. No hay que ser fundamentalistas de ninguna tendencia, ni ser vegano extremo, pero respetar si alguien quiere serlo, perfecto. Pero lo que es más natural es lo que tenemos a nuestro alrededor. Es cierto que ahora el tipo de alimentación que nos llega está más prefabricada, no es tan sana como era antes. Claro, yo recuerdo que cuando era pequeño pues había lo que había en el mercado, que traían las payesas, que eran las verduras, la carne, los huevos, el conejo, el pollo, cosas habituales. Claro, ahora tenemos todos estos prefabricados que nos hacen ir muy rápido, que no son tan sanos. Es decir, la comida, por ejemplo, lo que se llama la dieta mediterránea, que ahora todo el mundo la descubre como si fuera la panacea, bueno, es lo que comíamos nosotros de pequeños. Comíamos lentejas, comíamos alubias, comíamos lo que había en aquel momento, ¿no? Que sigue existiendo, pero que no se utiliza. Y esto es la cultura, ¿eh? Yo he vivido muchos años en Estados Unidos y allí yo veía que tienen unos supermercados con unos productos de la huerta brutales, unas hortalizas espectaculares, unas frutas espectaculares, pero la gente come muy poco de todo esto, muy poco. Se van más pues a las hamburguesas prefabricadas, las patatas fritas, aquellas bolsas enormes de palomitas, todas estas cosas. Sí, todo procesado ahora sobre todo. Claro, comida basura y comida rápida, ¿no? Yo creo que hay que volver a la lógica de una dieta natural y si tú te gusta pues comer un poco de pollo o de carne, come un poco de carne, tampoco no seas fundamentalista de nada, pero todo con mesura, sobre todo intentando que la parte de la mañana sea la más, y es lo que menos hacemos, un buen desayuno, porque la gente no tiene tiempo, va corta de sueño, duerme hasta el último momento, se levanta un café corriendo al trabajo, fatal, lo hacemos fatal. En cambio por la noche nos hartamos, cuando tiene que ser al revés. Claro, por la noche, ¿por qué nos hartamos? Bueno, porque tenemos más tiempo, vamos relajados, vamos a cocinar algo, me voy a hacer esto que me gusta. No, es al revés. Hemos de cambiar estos hábitos de comida e intentar comer más sano en el sentido de lo que esté en aquel momento, que podamos comprar, que podamos... Tenemos muchas ventajas, incluso si somos jóvenes y vivimos solos, empezamos nuestra vida viviendo solos, podemos cocinar, podemos congelar muchas cosas para utilizarlas por la mañana, para comer, para desayunar y después reservar para la noche las cosas más sencillas, ¿no? Una verdura, una sopa, un trozo de queso, que esto será mucho más útil. Claro, la conclusión al final es el equilibrio y lo que ahora se le llama la real food, que bueno, es la comida real de toda la vida, ¿no? Es que, fíjate, esto es brutal, porque cuando empezamos a poner nombres a estas cosas que yo pienso, y tú piensas también, Marc, porque tú eres lógico, tú dices, tío, pero esto es lo que me explica mi madre, esto es lo que me explica mi abuela, esto es lo que dice la abuela que comía cuando era pequeña, que el bisabuelo le daba. Claro, ¿qué le daba? Pues lo que había, y yo recuerdo en mi casa, cuando... esto que te contaba, que mi abuela pasó la guerra, con lo cual pasaron mucha hambre, yo era el principio de la posguerra y tenía que ser gordito para ser feliz, ¿no? Recuerdo que mi abuela, que tenía un patio, tenía unas gallinas, ¿no? Y iba cada mañana a buscar los huevos para la gallina y yo comía una tortilla por la mañana. Claro, esto es muy saludable, muy saludable. Ahora los niños se piensan que los pollos son animales sin plumas directamente. Sí. No han visto en su vida un pollo andar por el campo, ¿no? O por el corral. Antes hablábamos de bueno, lo que puede acarrear, ¿no? El sobrepeso, de roncar, todo esto. ¿Podríamos explicar qué es roncar?
Bueno, es el ruido que hacemos cuando el aire pasa por un lugar estrecho, que es nuestro cuello. Cuando estamos despiertos, estas estructuras son una musculatura que tiene tono muscular, está bien abierta. Por ejemplo, ahora que estás despierto, si yo callo, no se oye ningún ruido. En cambio, si tú por la noche este cuello se cierra porque hay un sobrepeso, este paso del aire hace que el aire haga vibrar las cuerdas bucales y provoque el ruido del ronquido. Esto es patológico porque este ruido, este cierre del paso del aire, puede llegar un momento en que se cierre del todo. Entonces se llama una apnea y aquí sí que es peligroso porque puede afectar a nuestro corazón. Por lo tanto, es muy importante saber que cuando hay un ronquido hay que acudir al médico, hay que preguntar qué es lo que pasa y buscar una solución. Tú, por ejemplo, tú eres el caso típico, seguro, Marc, porque no te conocí cuando estabas con 130, pero seguro que roncabas y seguro que hacías apneas, seguro que ahora con esto que has perdido has mejorado muchísimo, porque toda esta grasa que se nos acumula en el cuello es la responsable de que esto se cierre y provoque el ronquido. Porque apnea que es como que paras de respirar. Claro, es el cierre. Es decir, empezamos siempre, estamos despiertos, no hay cierre, pasa el aire, por esto ahora, si yo callo, tú no haces ruido, pero a la que cierras los ojos, se cierra esto y llega un momento en que esto se cierra del todo. Claro, el cerebro dice, tío, que nos estamos muriendo, ¿eh? Y envía una orden a la musculatura del diafragma para que haga una fuerte sacudida y haga esto. Claro, esta sacudida hace que no descanses bien. Por esto la gente que ronca se duerme durante el día, porque no ha descansado bien. Pero no solo esto, cada vez que hacemos una apnea, el oxígeno que entra en nuestro cerebro baja y este oxígeno a la larga puede afectar a nuestra tensión. Nos sube la tensión y sobre todo, y lo más importante, es que puede afectar a nuestro corazón y provocar un infarto cuando dormimos en las personas que tienen apneas. También hablabas del CPAP. Sí, es un aparato que utilizamos para corregir un defecto. De esto que te estoy contando no es una enfermedad, es un defecto, es un mal funcionamiento por culpa, sobre todo, de la grasa. Entonces, ¿a qué es este aparatito? Bueno, como son unas gafas para un miope, es un aparato que arregla un defecto. Aquí tenemos lo mismo, es un aparatito que, porque esta zona de aquí, tú dirías, bueno, esto no se puede operar porque es enchancharlo para que no se cierre. No, no podemos hacer esto porque por esta pequeña zona que tenemos aquí, hablamos, respiramos y comemos. Por lo tanto, si cortamos algo de aquí, tendremos problemas y muy graves. Por lo tanto, las operaciones para el ronquido de estas apneas que se cierran y que la causa es el sobrepeso, sobre todo, no está indicada la cirugía. Para otros casos puede estarlo, sobre todo para niños que tengan las amígdalas muy grandes y estas amígdalas ayudan a taponar. Entonces, si le sacamos las amígdalas, los niños respiran bien. Pero en los adultos casi nunca es porque haya unas amígdalas muy grandes. Siempre ha de mirarnos también un otorrino que nos diga si hay algo o no, pero sobre todo ha de ser el médico del sueño el que dictamine si estas apneas son importantes o no y que recomiende el uso de estos aparatos. Estos aparatos se llaman CPAP. En inglés viene de continuous, continuado, positive, positivo, airway, que quiere decir aire, pressure, presión. Presión de aire continuado. Es como si alguien te sopla, así de claro, ¿eh? Tienes a alguien que te sopla. Entonces este pequeño aparato se gradúa como unas gafas para que cuando entre en tu cuello esto se abra y tú puedas respirar normal. Esto es brutal, el tratamiento es brutal porque ayuda a resolver el defecto. No cura nada, esto es muy importante, ¿eh? Porque el día es como las gafas. Si tú tienes miopía y te pones las gafas, el día que no te las llevas, pues no estás curado. Simplemente no ves bien y vuelves a por las gafas. Aquí es lo mismo. El día que utilizas el CPAP, dormirás perfecto. El día que no lo uses, volverás a tener las 10 dioptrías. Es decir, necesitarás las gafas, que es esta máquina. Y sobre todo se lleva esto mucho al sobrepeso, ¿no? Porque, por ejemplo, Ibai estaba utilizándolo, ha sido bajar de peso y ya no utiliza nada de eso. Claro, es por lo que te acabo de explicar. Es decir, si la grasa se acumula sobre todo en la garganta, en toda esta musculatura, tú bajas de peso. Y a mí me pasaba, yo llevaba un CPAP, yo tenía apneas, tenía un grave problema. ¿Y qué me pasó? Bueno, pues que al perder el peso, la grasa se va y vuelves a respirar normal. Por esto es tan importante adelgazar. Ahora hay unas cosas que han salido, bueno, se están poniendo muy de moda y bueno, yo utilizo, a mí me gusta, ahora tú me comentarás qué opinas. De primeras, las tiras nasales. Bien, todo esto se ha puesto muy de moda para, bueno, mejorar la respiración.
Sabes que este problema del ronquido es muy, muy frecuente, con lo cual la industria y sobre todo gentes y mentes privilegiadas piensan cosas que no sirven para nada, solamente para vender. Yo te estoy explicando que el problema del ronquido lo tenemos aquí. Si tú pones unos dilatadores nasales, quizá para hacer deporte entrará un poco más de aire, pero aquí no te va a abrir. Por más que pinzas que te pongas o cosas que te pongas en la nariz, si esto se cierra, Marc. No sirven para nada cuando el ronquido se produce por aquí. Otras cosas que utilizan, está de moda ahora taparse la boca. Dicen, no, tápate la boca, verás que no roncarás. Claro, no te vas a morir. Claro, ¿qué pasa? Mira, imagínate que yo ahora vengo y te aprieto. O tú me aprietas el cuello. Ves aquí, me aprietas. ¿Qué haré yo si me aprietas el cuello? Abriré la boca e intentaré que el aire entre para poder respirar. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el cerebro cuando ve que esto se cierra? Dice, tío, abre todos los agujeros que tengas para poder respirar. Por esto un roncador hace esto. Ronca con la boca abierta. Si tú a este pobre roncador que se le cierra esto le tapas la boca, lo matas. No dejas que entre aire, con lo cual se ahoga. Por lo tanto, fuera estas tiras bucales que hacen tapar la boca a las personas que tienen ronquidos y sobre todo apneas. Y luego también, ha venido varias personas también que hablaban del sueño y me traían como unas cosas que se ponían aquí en la nariz y que hacían también lo mismo. Son dilatadores nasales. Mira, tuvimos un grave problema con una de estas personas. Se puso estas tiritas, son como unos hierros algunas veces y ponen aquí, claro, fíjate, el roncador cuando ronca normalmente tiende a tirar la cabeza hacia atrás, la echa para atrás, con lo cual abre la boca. Uno de los roncadores, esta pieza le cayó y se la tragó. Hostia. Y tuvo que ir a urgencias a operarlo. O sea, no sirven para nada, ¿sí? No sirven para nada. Como conclusión, para estas personas, ¿qué tienen que hacer para dormir? Vamos a hacer como un breve resumen del podcast. ¿Qué es lo que deben hacer para mejorar su sueño, mejorar su salud? Siempre hemos de distinguir, como he dicho antes, la causa del mal dormir. Hablemos de la causa más común, que es cómo vivimos nuestro día. El día, o mejor dicho, el sueño empieza cuando abrimos los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que pasa durante el día nos va a afectar a nuestro sueño. Por lo tanto, hablemos de esta causa de mal dormir, que son las situaciones emocionales, tensiones, estrés que recibimos durante el día. Todo esto va a dar lugar a que lleguemos a la noche y tengamos problemas para desconectar. Por lo tanto, la gente tiene que ser muy consciente de que para mejorar el sueño tiene que mejorar su día. Volvemos otra vez a lo que tú contabas de los buenos cambios de hábitos de vida. También aquí hay que cambiar los hábitos de vida para poder dormir mejor. No podemos estar en tensión todo el día, trabajar hasta el último momento, estar preocupados, pelearnos y ir a la cama y esperar que el sueño venga y podamos dormir normal. Esto, te vas a dormir con los problemas en la cabeza. Claro, es imposible. Por lo tanto, hay que aprender a desconectar. Y en esto es importante que te cuente. Tenemos un producto en internet que hemos hecho, es un vídeo, unos vídeos que se llaman El Camino del Descanso. Ya te pasaré la referencia para que lo puedas poner. Sí, lo pondremos en la descripción. Para que así la gente lo pueda utilizar. Es como un libro, es decir, es como escribir un libro con las normas higiénicas de sueño. Y allí le hablo de todo esto que hemos hablado, del ejercicio por la mañana, de la luz, de la alimentación. Todo esto lo tienen allí y ellos lo van escuchando cada día y así aprenden qué es lo que tienen que hacer. Esto es muy importante. Esta es la primera recomendación para este gran grupo de gente, que tanto son adolescentes como adultos, incluso adultos mayores, porque hay gente mayor que tiene unos pésimos hábitos o que no sabe lo que tiene que hacer para dormir. Entonces les decimos, haga un poco de ejercicio, que si no es el mismo ejercicio que hará jugar un partido de tenis o de pádel, a lo mejor podrá hacer unos estiramientos o una relajación, todo lo que nos haga llegar al momento de dormir desconectados será bueno. Porque fíjate que el saber popular, otra vez, la gente que duerme bien no entiende a la gente que duerme mal, ¿sí? Si tú duermes mal, entonces a la mañana siguiente, oye, he dormido fatal. Claro, es que al llegar a la noche, ¿no? Te dicen, desconecta,
relájate. Digo, relaja. No hay nada peor que le digan a uno que duerme mal que se relaje, porque es lo que quiere, ¿no? Es lo que quiere, relajarse. Por lo tanto, es importantísimo que esta persona aprenda a preparar su sueño. Por esto es bueno este producto que te explico del camino del descanso, porque allí la gente aprende, ¿no? Es como el libro que escribimos para enseñar a dormir a los niños, que todavía es muy útil y todavía lo utiliza muchísima gente. Pues ahora hemos hecho esto para también que llegue a la gran mayoría de personas, y es lo que tú dices. ¿Cómo resumimos? ¿Cómo le ayudamos? Pues más que con pastillas, será con cambiar los hábitos. Y cuando te hablo de pastillas, que antes te lo he comentado, porque yo creo que es bueno que lo digamos, tenemos un nuevo fármaco, una nueva medicación que no son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, este nombre que ahora está muy de moda, son básicamente productos como el Orfidal o el Lorazepam, todo lo que el Valium, todo esto son medicaciones que se utilizan, que no son malas, porque para algunas patologías funcionan. Por ejemplo, la gente que tiene ataques de ansiedad, todo esto es muy bueno, pero no para este sueño o este mal dormir de lo que te he comentado, de la persona que está con mucho estrés o con mucha actividad. Estas personas necesitan sobre todo esta rutina de sueño, que es lo que nosotros le proporcionamos, y sobre todo necesitan otra medicación que no enganche. Entonces tenemos otra y podemos decir el nombre, porque igual como decimos el Noctamid, pues decimos la otra, que va a ayudar a mucha gente. Se llama QVIVIQ, una Q, una U, una V y una otra Q. Ya te la daré también para que la puedas poner. Esto es muy útil porque esta medicación no crea ni adicción, ni tolerancia, ni dependencia. Lo único, hay que esperar un tiempo a que haga efecto. No es inmediato, no es como si tú te tomas la pastilla para dormir, clac, y te caes. No, esto hay que esperar al menos 3 semanas a que haga efecto. Pero es muy eficaz, nos alarga el sueño, al menos en 1 hora. Y esto es básico para la gente que duerme 6 horas, se despierta y dice, ostras, todavía tengo tiempo para dormir un poco más. Esta medicación es muy buena. Y también es muy bueno que ayudemos a difundirla, precisamente porque es una alternativa muy buena a las pastillas clásicas de dormir, y si conseguimos rebajar mucho este número de gente que está enganchada, podemos ayudarles muchísimo. Algo que se me había olvidado y creo que es un problema muy común en la gente, que bueno, antes lo hemos comentado así por encima, que es el hecho de posponer la alarma, ¿no? Correcto. Nos ponemos la alarma a las 7, posponemos, o nos ponemos 15 alarmas, ¿no? ¿Cómo afecta esto a nuestro cerebro? Bueno, es totalmente nocivo, nada recomendable, porque es preferible poner hasta dormir un poco más, es decir, no, porque pongamos esta alarma varias veces no vamos a mejorar nuestro despertar. Es mucho mejor que estos 20 minutos dejemos tranquilo al cerebro, que duerma, y entonces con una sola alarma será suficiente. Mi hermano tuvo un problema de epilepsias del sueño. Quiero que comentaras, no vamos a entrar muchísimo en este tema, pero bien. Quiero comentar un poco qué es una epilepsia, por qué se provoca esto. Mira, normalmente el cerebro, por alguna situación a veces de nacimiento o por una pequeña falta de oxígeno, hay algunas zonas del cerebro que son más sensibles cuando nacemos y se pueden deteriorar o se pueden, dijéramos, enfermar. Esta célula del cerebro que no funciona bien puede dar lugar a algo que sucede durante el día, pero también sucede durante la noche, y a veces solo durante la noche, que eso llamamos las crisis. Las crisis son estas situaciones que tú ves una persona, y de muchos tipos, hay más de 30 tipos de crisis distintas, unas son de un lado, otras son sacudidas. Convulsiones, ¿no? Sí, correcto. Hay convulsiones por culpa de la fiebre, son convulsiones febriles, ¿no? Hay otras que son, hay esta zona que se llama la zona dañada del cerebro, que es lo que vemos en los electroencefalogramas. Hay un tipo de estas crisis que son durante la noche y entonces llamamos epilepsias nocturnas. Epilepsia es un nombre que tiene demasiada mala prensa. En realidad son convulsiones, son crisis que tienen una causa que si las tratamos bien pueden mejorar. Hay otras que no, porque a lo mejor el cerebro está muy deteriorado y hay que darles mucha medicación. Me imagino que habrá diferentes grados, ¿no? Total, y algunos, todo depende del grado de afectación del cerebro. Imagínate a alguien que ha tenido un accidente, pobre, ha tenido un hematoma y hay una parte importante de este cerebro que no funciona. Entonces esta parte que no funciona puede dar lugar a estas convulsiones y esto será mucho más difícil de curar. En caso de tu hermano era totalmente benigno porque supimos enseguida qué es lo que le pasaba, qué medicación tenía que tomar y ahora es un tipo normal. Claro, un consejo de la gente que nadie le da la importancia, pero es acceder a este tipo de clínicas para ver bien qué tipo de problemas pueden tener.
Sí, a ver, nosotros hay muchas ya en España, hay buenos servicios de medicina del sueño. Yo te cuento lo que conozco, que es lo nuestro, ¿no? Nosotros tenemos una clínica en Barcelona, en General Mitre, es la clínica del sueño Estivil, que les recomiendo a todo el mundo que miren la web. La web es muy interesante porque lo explicamos todo. Todo lo que hacemos está allí contado, el tipo de patologías, cómo pueden venir, el tipo de mutualidades que podemos atender, porque ya la gente ya puede acudir, no hace falta que paguen, puede ser por mutualidades, también pueden haber visitas privadas, hay de todo tipo. Y tenemos también otra unidad muy importante en el Hospital General de Cataluña, en el Vallès. Allí tenemos un servicio enorme de personas tratando a otras personas sobre el sueño, ¿no? También otro en Quirón Sabadell, también tenemos otro centro, y todo esto hace que podamos visitar a muchas personas. Esto es de gran ayuda porque lo más importante es consultar, saber qué pasa. También hacemos visitas online, esto es básico porque podemos ayudar a gente de todo el mundo. Tengo pacientes en Corea, tengo pacientes en Bogotá, tengo pacientes en todo el mundo. Hostia. Y esto lo que hacen, claro, esto es muy útil porque Claro. en el sueño sí que es verdad que hay algunas veces que necesitamos hacer algunas pruebas, pero la mayoría de veces hay que hacer una buena historia clínica, saber lo que pasa y hacer una buena recomendación. Por ejemplo, en los insomnes a veces no son precisas muchas pruebas, simplemente con la historia de lo que sucede tenemos bastante. Por esto siempre recomendamos que no se fíen mucho de todo lo que hay en Internet. Ahora en Internet está lleno de gurús del sueño, todo el mundo opina, todo el mundo da sus tips y no todo el mundo está preparado para esto, ¿no? Pero claro, Internet es un foro libre de opinión, fíjate, de opinión, no de ciencia, ¿no? Pues claro, a mí que el señor de ingeniero de Baracaldo, por ejemplo, o de Cádiz, te diga que él te va a explicar cómo dormir mejor, yo si es ingeniero, pues cuando hable de su trabajo yo lo respetaré profundamente, ¿no? Pero cuando hable de sueño, si explicándome solo lo que a él le parece o lo que él piensa que es bueno, pues es mejor no hacerle ningún caso. Con lo cual, evitar todas estas coaches de sueño, evitar toda esta gente que no es científica, porque simplemente os va a liar y muchísimo. ¿Qué le dirías al Eduard joven ahora mismo? Bueno, el Eduard joven era un Eduard optimista, porque siempre he sido positivo en el sentido de que todo y que supongo que es esto que te contaba, ¿no? Al ser con una cierta tendencia a la obesidad, yo tenía periodos delgados y periodos gordos, como todos los gordos, arriba y abajo. Claro, en el momento en que yo estaba delgado, ganaba todos los partidos de tenis que jugaba. Cuando estaba más gordo me costaba más. Pero bueno, no, yo creo que el Eduard de cuando era joven, si le tuviera que decir algo, es que no ha estado tan mal lo que has escogido en la vida, ¿sabes? Porque yo siempre he pensado que hemos de hacer cosas por los demás. No es que sea aquí bueno, pues la vida hay que vivirla y que te toca lo que te toca, pero si hay detrás un fundamento de hacer las cosas por los demás, pienso que es una buena línea. Esto influye sobre todo en mi educación, ¿no? Yo cuando era joven, con 12, 13, 14 años, 15, era Boy Scout. Yo llevaba unas patrullas, las llevaba de excursión, era lo que aquí en Cataluña se llamaba els minyons escoltas. Y esto me formó muchísimo, esto me ayudó a entender, pues a ser responsable, por ejemplo. Y claro, yo con 14, 15 años ya llevaba a niños de 7, 8, 9 años de excursión. Me los llevaba en tren, hacíamos campamentos. Claro, esto te hace ser responsable. Claro, ahora piensa, ¿qué chico de 14 años es capaz de hacer estas cosas? Muy pocos, porque claro, hay menos tendencia a hacer este tipo de actividad, porque se ha considerado que esto es un poco kumbaya, dijéramos. Pero bueno, yo creo que es una buena educación y de aquí me viene esta sensación. Sí, no, es la sensación de poder ayudar. Yo también estoy documentando mi cambio físico y ya lo estuve haciendo durante un tiempo. Y, hostia, el ver que llevas un mensaje al mundo y que consigues inspirar a personas que luego te envían mensajes de he bajado 30 kilos, gracias. Qué bueno. Esa sensación de poder Ayudar. Sentir que estás aportando, dejando Correcto. Algo al mundo, es brutal. Es muy bueno, Marc, muy bueno. Yo creo que estás haciendo una gran labor y yo pienso que nosotros en el tema del sueño también hacemos una buena labor. Como última pregunta del podcast, Venga. ¿qué es lo último que has aprendido? Lo último que he aprendido es relativo a vosotros. Mira, yo me formé en Estados Unidos, como te he dicho, y allí me enseñaron que dentro de mi trabajo tenía que tener una línea de asistencia, es decir, tenía que ser muy bueno trabajando, haciendo bien las visitas. Esto lo hemos conseguido y lo seguimos haciendo. Esto nos da prestigio y piensa que nuestra marca, el nombre Estivil, está muy asociada a hacer las cosas bien, al sueño y a seriedad.
La segunda era la investigación, de participar en lo que se llaman ensayos clínicos con nuevos aparatos, nuevos medicamentos. Esto lo seguimos haciendo. Y la tercera era la comunicación, que cuando yo empecé eran básicamente la radio, la prensa y la televisión. Pero ahora he aprendido, y esto es lo último que he aprendido, y es gracias a vosotros, que ha cambiado el paradigma de la comunicación. Ahora ya la gente joven ya no lee el periódico, no mira la tele y no escucha la radio, o muy poco, o solo escucha el Barça. Entonces, no, lo escucha con el móvil. Entonces, sí. ¿Dónde ellos encuentran la información? Sobre todo en Instagram, en TikTok, pero sobre todo en los podcasts. Y es algo que me alucinó y es lo último que he aprendido para responder a tu pregunta. O sea, yo tengo un nieto de 19 años y otro de 16, y un día me dicen, hace un par de años, abuelo, ha salido en el TikTok. Yo, ¿cómo? Sí, que no sabes lo que es. Digo, no, ahora sí que lo sé, claro, lo domino perfectamente. Ha salido en Instagram, tienes, yo qué sé, 30.000 seguidores. Bueno, ahora tenemos 140.000, tío. Y digo, abuelo, tienes 140. Y dice, me da igual, si es lo de menos. Lo importante es llegar a mucha gente. Entonces, él me dice, no, pero yo escucho los podcasts. ¿Qué hiciste? Hice 3 podcasts, ¿no? Que tú conoces, los amigos. Una es Uri Sabat, otro era la gente de Nut y otro la gente de Better. Y estos han sido los que más han influenciado en los jóvenes, ¿no? Claro, y él me decía, no, te he oído en el podcast, está muy bien. Pero ¿cómo me has oído en el podcast? Si dura 1 hora y media. Pero tú no eres capaz de mantener la atención en el móvil más de 10 segundos y vas pasando. Y muchos 2 segundos ya es mucho. Correcto. Y entonces dices, no, pero el podcast es otra cosa. Digo, ¿cómo que es otra cosa? Sí, yo me pongo los auriculares, voy andando a la universidad, voy al transporte público, tardo media hora, me voy escuchando un podcast, paro, al volver sigo con el podcast, claro, y me escucho las cosas interesantes. Este es el cambio de paradigma. Esto es lo último que he aprendido. Sí, hemos conseguido con el podcast, la retención ahora mismo de la gente joven es horrible con el TikTok que están deslizando constantemente. Y, hostia, es increíble que con el podcast, sobre todo a nivel formativo, correcto. Y a nivel de poder aportar. Porque como una pregunta que es, mira, que ahora justo con lo de deslizar, ¿qué es esto de estar deslizando constantemente? Bueno, es la necesidad de información continua que nos implica la adicción al móvil. Claro, las imágenes, fíjate que la gente es curiosa por nacimiento. Cuando, desgraciadamente, cuando hay un accidente, tú vas con el coche y paras a ver qué ha pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque paras, ¿no? Pues sí, tú paras, ¿no? Y las cosas cuando pasan y son espectaculares, te paras. Claro, aquí igual, tú tienes una información continua, y esto es adictivo. Y es adictivo no solamente en los jóvenes, es adictivo en los adultos, y ya empezamos a ver muchas adicciones en la gente mayor. ¿Y sabes por qué? Porque la gente mayor tiene mucho tiempo. Y antes se la pasaba sentado delante de la tele medio durmiéndose. Ahora no se duermen con el TikTok porque van rápidos. Claro, y entonces, todo el rato impulsos mentales, ¿no? Correcto, y el TikTok además les da lo que ellos miran, ¿sí? Con lo cual, si la abuela le gusta hacer recetas de cocina, la pobre la van a inundar con recetas de cocina y la pobre abuela se quedará enganchada a las recetas de cocina. Esto es lo que sucede con el TikTok. Pues brutal, Eduard. Encantado y que sirva para mucha gente. Ha sido una charla muy buena. Espero que a la gente le haya servido. Seguro que sí. Dejaré abajo tanto lo que me habías comentado del libro. Porque es bueno difundir estas situaciones, el método para dormir mejor, la medicación, que esto es útil para toda la gente. Dejaré tus redes sociales, la clínica, para que le echen un ojo. Sí, sobre todo que entren, porque así aprenderán lo que hacemos, sabrán cómo somos, conocerán el equipo y bueno, serán de la familia. Pues nada, muchas gracias y muy agradecido de que te hayas prestado a venir. Muy bien, Marc, hasta la próxima. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho el episodio y nos vemos en la próxima. Let's go.